Ok, entonces muy buen día y bienvenidos a esta clase de electrodinámica. Tuvimos un ligero inconveniente con más que, bueno, más que ligero, ¿no? Un gran inconveniente con el internet, pero aparentemente ya funciona. Entonces, hoy día vamos a hacer un poco de lo que es energía y momento del campo electromagnético, algunos ejercicios al respecto, ¿sí? Y vamos a empezar con ¿no? Eh, eh, Básicamente, cuando ustedes tienen un láser, ¿sí? Un láser a veces se puede enfocar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, yo tengo, yo tengo un láser, ¿no es cierto? Nosotros podríamos ver que, por ejemplo, el láser podría ser, digamos así, recto, ¿no? Sí, pero a veces tiene un enfoque y, por ejemplo, nosotros podríamos decir, ¿no es cierto? Que si enfocamos el láser, ya podríamos, podríamos decir que más o menos es así. Sí. Entonces va a haber una zona en donde, ¿no es cierto?, sea el ancho mínimo. Sí. Y entonces va a ser el ancho mínimo, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, diríamos que el láser está enfocado. Sí. Y entonces el enfoque genera una zona donde hay más intensidad de láser aquí y obviamente el láser después de esto se desenfoca, ¿no? Entonces este problema más o menos habla de esto, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con un láser enfocado? Sí, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, si nosotros vemos la intensidad de el rayo láser y, por ejemplo, nosotros decimos, ¿no es cierto? Aquí está enfocado el rayo láser, ¿sí? Entonces ese rayo láser va a tener un cierto perfil. Eso quiere decir, si yo analizo la intensidad del láser, ¿no es cierto? Versus la distancia radial aquí, voy a ver que la intensidad del láser no es la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, la intensidad del láser podríamos, podríamos decir que es más o menos así. Sí, esa va a ser la intensidad del láser, ¿no? Entonces, yo podría graficar la intensidad del láser versus la distancia radial, ¿no? Entonces, más o menos diríamos así, ¿ya? Entonces diríamos, vamos a graficar la intensidad del láser versus la distancia radial, ¿sí? Y entonces en el un eje tendríamos intensidad y en el otro radio, ¿no? Y entonces veríamos que la intensidad del láser es mayor en el centro, ¿sí? Aquí en el centro es más intenso y conforme me voy separando del centro es más débil. Y entonces este se llama un perfil gaussiano. Entonces realmente un rayo láser no es que tiene en toda su área la misma intensidad, sino que la intensidad es mucho más grande en el eje, digamos, en el centro, ¿sí? Y va decayendo conforme me voy, bueno, va decayendo de forma exponencial, ¿no es cierto? Conforme me voy separando, ¿no? Del eje, digamos, ¿ya? Y entonces nosotros podríamos decir, ¿no es cierto?, eh, que en el eje del rayo, supongamos que este sea el eje del rayo de luz, sí, en el eje del rayo de luz nosotros podríamos ver que, que más o menos se tiene una intensidad homogénea. Sí, y conforme me voy separando, ¿no es cierto?, del centro, la intensidad decae, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que dice la primera parte, ¿no? Entonces tenemos un láser enfocado en una zona, ¿sí? Con un perfil gaussiano, y entonces, ¿no? El láser vamos a suponer que tiene, que es una onda electromagnética transversal. Ya, y entonces vamos a decir, ¿no es cierto?, que en ese sentido, aquí vamos a tener, por ejemplo, un campo eléctrico, ¿sí? Un campo magnético,
Ya, y entonces diríamos, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un campo eléctrico en la dirección X, ya. Acá tenemos un campo magnético en la dirección Y, ya. Un campo magnético, ¿no es cierto? Que simplemente tiene dirección C, E, y la onda avanza en la dirección Z, ¿no? Sí. Entonces aquí está el vector de Poynting avanzando naturalmente en la dirección Z. Y entonces, ¿no? Se va a formar una zona en donde, digamos, el láser tiene una distancia mínima, ¿ya? Y esta diríamos que en esta zona de aquí, ¿no es cierto? Donde va a tener la mínima distancia, vamos a decir que aquí se forma la cintura del rayo láser, ¿ya? Y en esa zona entonces nosotros podríamos ver que en esta zona, ¿no es cierto? Vamos a ponerle por ahí, creo que está dentro. En esa zona de ahí podríamos ver, ¿no es cierto?, que el rayo láser va a tener su máxima intensidad, digamos, la máxima energía por unidad de área, ¿ya? Pero el perfil va a seguir siendo gaussiano. Sí, entonces a pesar de que está muy enfocado, el perfil sigue siendo gaussiano, ¿no? Y entonces este punto donde está esta zona de máxima intensidad va a ser el punto Z igual a cero. ¿Ya? Y entonces no vamos a suponer que cerca del punto Z igual a cero, estos son los dos campos eléctricos que pueden existir. Bueno, estos son los campos eléctricos y magnéticos que pueden existir. ¿Ya? ¿Qué cualidades diríamos que tienen estos campos eléctricos y magnéticos? ¿Qué tipo de onda electromagnética es, según esto de aquí? ¿Qué tipo de onda electromagnética es? Ustedes ya vieron ondas, ¿no? ¿Qué tipo de onda es? ¿Qué dirían? Una onda que se va amortiguando. Ya, es una onda. ¿En qué sentido que se va amortiguando? Es decir, que su amplitud va disminuyendo conforme, bueno, en este caso conforme aumenta el radio, el Ya, ¿no eje. es cierto? Entonces, esa es una onda gaussiana, ¿sí? Es una onda gaussiana, ¿ya? Porque conforme me voy separando, ¿no es cierto? Bueno, aquí esta R realmente debería ser R rho, ¿no es cierto? Entonces, conforme me voy separando del centro, su intensidad, ¿no es cierto? La amplitud, más bien dicho, del campo eléctrico, decrece de manera exponencial, ¿no? Con el cuadrado de la distancia, ¿ya? Entonces, este término de aquí, este exponencial, es el que me habla de una onda gaussiana. ¿Qué podríamos decir de esta zona de acá? ¿Qué más? ¿Qué tipo de onda es? ¿Qué me dice el término KZ? K por Z. ¿Qué me dice el término K por Z? ¿Qué dice Jorge? ¿Qué me dice ese término? Que es unidireccional, Ya, no, bueno, que se propaga únicamente en una dirección. sí, pero ¿cómo se llama a ese tipo de ondas? ¿Mm? ¿Alguien? Francisco, Es una onda plana, Doc. ya es una onda plana, ¿no es cierto? Sí, porque el vector K solamente está en la dirección Z, ¿no es cierto? Sí, solamente está en la dirección Z, ¿ya? ¿Y el omega T qué me dice? ¿El omega T? Telmo. Que evoluciona con el tiempo. No, eso es una onda, toda onda evoluciona con el tiempo. ¿Qué me dice que tenga un omega T?
bueno, ¿no? Es una onda armónica. Sí, tiene una sola frecuencia, ¿no? No es un paquete de ondas. Entonces, esta de aquí me hablaría, ¿no es cierto?, que es una onda plana, ¿sí? Armónica y gaussiana. Ya, ¿en qué sistema de unidades estaríamos trabajando aquí, por ejemplo? Bueno, eso vamos a ver más tarde, ¿no? Entonces, vamos a demostrarnos, ¿cierto?, que si la onda tuviese estas componentes transversales, básicamente no puede cumplir las ecuaciones de Maxwell. Es decir, ¿no es cierto? Si en esta zona, esta fuese la onda electromagnética, si esta fuese la onda electromagnética, vamos a ver que es imposible que se cumplan las ecuaciones de Maxwell. Sí, y que se hace necesario la existencia de dos campos eléctricos longitudinales. Entonces, aparte de estos campos eléctricos y magnéticos transversales al avance de la onda, debe existir, ¿no es cierto?, en esta zona de aquí, sí, cerca de la cintura del láser, dos campos ¿no?, eléctricos y magnéticos longitudinales. Ya. Entonces, ¿no?, nosotros podríamos ver en ese caso que, por ejemplo, podemos aplicar, ¿ya? Pero podemos aplicar ¿sí? Podemos aplicar, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Aplicamos entonces las ecuaciones de Maxwell y lo que resulta, ¿no es cierto?, es que la divergencia del campo eléctrico, por ejemplo, tiene que ser cero, ¿sí? Ya que en esta zona, ¿no es cierto?, se supone que tenemos un rayo láser, ¿no es cierto? Tenemos un rayo láser que está viajando por el espacio vacío, entonces aquí no debería haber carga eléctrica, ¿no es cierto? No hay carga eléctrica de ningún tipo, y entonces la densidad de carga básicamente es cero y la divergencia del campo eléctrico es cero. Sí, si suponemos que solo existe este campo eléctrico, ¿ya? Y este campo eléctrico tiene dirección en X, obviamente su divergencia, ¿no es cierto?, es la derivada con respecto de X, mientras que la divergencia del campo magnético va a ser la derivada con respecto de Y, suponiendo que existen nada más estos dos campos, ¿no?, el eléctrico y el magnético. Y entonces nosotros podríamos decir, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir que la divergencia del campo eléctrico tiene que ser cero, la derivamos con respecto de X, esto me va a dar el resultado, ¿sí? Y esto debería ser cero. Sí, entonces, ¿no es cierto? El exponencial no puede ser cero, el coseno tampoco puede ser cero, ni estas cosas de acá, ¿no? Entonces, la única conclusión que nosotros podemos sacar de allí es para que se cumplan las ecuaciones de Maxwell, ¿ya? Es que la amplitud del campo eléctrico tiene que ser cero, ¿ya? Y esto, si la amplitud de sub cero es cero, todo el campo eléctrico es cero, ¿no? Entonces ya desaparece la onda electromagnética. Sí, y entonces, ¿no es cierto? Como se supone que esta es una onda electromagnética y estas son las componentes transversales, lo único que me quedaría es que existe una componente longitudinal a lo largo del eje Z que compense esta derivada. Sí, y entonces, ¿no?, debería existir una componente del eje Z cuya derivada con respecto de Z sea idéntica a esta, pero de signo contrario, ¿no? Entonces esta debería ser la componente en Z, la derivada de la componente en Z del campo eléctrico, para que exista, ¿no es cierto?, además de esta componente transversal, entonces exista una componente longitudinal. Nosotros habíamos visto cuando vimos, bueno, cuando ustedes ven, ¿no es cierto?, que de manera general existen ondas, ustedes saben, más he dicho, que las ondas pueden ser o longitudinales o transversales. En el caso de las ondas electromagnéticas son ondas que tienen que ser transversales. Sí, entonces la componente longitudinal a lo largo de la dirección de avance de la onda debe ser cero, ¿ya? Para una onda electromagnética de manera general, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, con esta
con esta propuesta del campo eléctrico, debe existir una onda electromagnética longitudinal. Sí, para que se compense las ecuaciones de Maxwell. Lo mismo vamos a ver si hacemos la divergencia del campo magnético. Sí, hacemos la divergencia del campo magnético, ¿no es cierto? Esta solamente tiene componente de y vamos a tener exactamente lo mismo, ¿no? Su derivada con respecto de y luciría como esto, y la única opción para que esto se cumpla sería que la magnitud de, bueno, este creo que era B sub 0, ¿no es cierto? Que la magnitud de B sub 0, vamos aquí, ¿no es cierto? La magnitud de B sub 0 sea 0, ¿ya? Y entonces, ¿no? Se concluye de allí que ¿no es cierto? Vamos, sí, que debería existir una componente en Z, ¿no es cierto?, que compense este de aquí, cuya derivada compense esto, ¿no? De todo eso de allí se puede concluir entonces que si integro esto, ¿no es cierto?, debería poder encontrar la forma del campo eléctrico en Z. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Hago un integral y voy a tener esto. Ya, voy a tener esto. ¿Qué más se debería cumplir? ¿Qué más se debería cumplir? ¿Qué dicen? ¿Qué más se debería cumplir? ¿Ya con eso ya es una onda válida? ¿Qué dice Mauricio? Sería una onda válida si cumpliera con la ecuación de la onda. Ya. ¿Y cumple con la ecuación de onda? Vamos a ver. Estas dos, ¿no es cierto? ¿Cumplen con la ecuación de onda? ¿Qué dice Mauricio? Sí, eso sí cumplen con la ecuación de onda. Y ¿Por bueno, qué? en el otro caso, ¿Por qué sí cumple? porque la ecuación en este caso depende de las componentes Z y T. Ya, ¿no es cierto? Entonces, para que cumpla la ecuación de onda, ¿verdad? Una onda plana, ¿qué condición debería tener? ¿Qué tipo de funciones cumplen con la solución, según la solución de Allenberg? Que sean dependientes de una coordenada y del tiempo. Ya, ¿y cómo tiene que ser esa función de la coordenada y el tiempo? Por ejemplo, para una onda plana que avance en la dirección Z, ¿cómo tiene que ser? ¿Función de qué tiene que ser? ¿Qué dicen? Porque qué tal si yo digo, tengo por ejemplo el coseno de kz y el exponencial imaginario, bueno, pongámosle, ¿cierto? El exponencial imaginario de omega t, vamos ya. Sí, o pongámosle bueno, el exponencial imaginario de omega t. ¿Esta es una ecuación de onda válida? O pongámosle más, así, más, todavía más, ya. ¿Esa es una ecuación de onda válida? Esta también es una función que depende de z y t. Mauricio. En este caso me parece que no, porque, bueno, en el momento de que le haríamos las derivadas parciales, como que se anularían ciertos términos y nos quedarían las igualdades. Y entonces, ¿qué tipo de función tiene que ser?
Em, ¿Cómo es la función? Alejandro, ¿qué tipo de función buscamos para que sea una solución de la ecuación de onda plana armónica? Sí, también lo estoy pensando, profe, pero no, o sea, se me fue la idea, la palabra. ¿Y cuál era su idea? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué O dice de sea, Allenberg? perdón. ¿Qué dice la solución de Allenberg de la ecuación? Ustedes han de haber hecho la solución cambiando dos variables, ¿cierto? Típicamente U y B, que le suelen llamar. ¿Nadie? KZ más PT. Ya, ¿no es cierto? Ya, tienen dos soluciones, ¿no es cierto? Tienen que ser funciones de Z más o menos B por T, dependiendo hacia dónde avance la onda, ¿no? ¿Dónde B qué es? De ¿Sí? velocidad de propagación de la onda. Ya la velocidad de fase de la onda, la velocidad de propagación de la onda monocromática, ¿no? Entonces, en este sentido, estas de aquí, al tener esta forma coseno de kz menos omega t, ya son funciones, sí, son funciones que cumplen la ecuación de onda, pero no necesariamente cumplen las ecuaciones de Maxwell. Sí, no por cumplir una ecuación de onda, ¿no es cierto? Cumple las ecuaciones de Maxwell, ya que las ecuaciones de onda, vamos, como veremos, se desprenden de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, al tener esta forma ya cumple con, con la solución de la ecuación de onda, ¿no? Simplemente por tener esta forma de el coseno de kz menos omega t. ¿Ya? Donde, de hecho, de aquí se puede ver que la velocidad de fase, ¿no es cierto? Pongámosle así, la velocidad de fase es obviamente omega sobre k, ¿sí? Y para una onda electromagnética en el vacío, esa es la velocidad de la luz. Pero, ¿no es cierto? Ya vimos que estas soluciones no cumplen con las ecuaciones de Maxwell. De hecho, tal como están planteadas, no cumplen. Necesitan, aparte de eso, al menos este campo eléctrico y este campo magnético para que puedan cumplir. Y eso quiere decir que la onda que está viajando en esta dirección, ¿sí? Tiene dos componentes, ¿no es cierto? Tiene una componente de un campo, por ejemplo, eléctrico en esta dirección, ¿sí? Pero también tiene una componente de un campo eléctrico, ¿sí? Eh, en esta dirección. Y entonces ahí también hay un campo eléctrico, ¿no? Sí, lo mismo para el campo magnético, ¿no? Tengo un campo magnético en esta dirección, ¿ya? Pero también tengo un campo magnético, por ejemplo, en la otra dirección, ¿no es cierto? También tengo un campo magnético hacia acá. Pues en este sentido, la onda electromagnética no es una onda transversal, ¿sí? Tal como está definida aquí, ¿no es cierto? Porque el campo eléctrico neto tiene una componente en la dirección de avance de la onda. Ya, eso es lo que me exige esta solución de aquí, ¿ya? Y entonces de Z y B sub Z no están, no, es decir, se definen a partir de esto. Pero ya con esto puedo asegurarme que cumplen con las ecuaciones de Maxwell. Tocaría probar los rotacionales. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, toca probar los rotacionales, ¿ya? Entonces, necesariamente tengo que demostrar que los rotacionales de E me da esto, ¿no es cierto? Si fuese en el sistema gaussiano, y el rotacional de B me da esto. Sí, entonces el rotacional del campo eléctrico y del campo magnético tiene que relacionarse necesariamente con esto, ¿no? Con la derivada con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces la primera sería la ley de Faraday, ¿sí? Y la otra sería la relación entre el rotacional y ¿cómo se llama? El, la corriente de desplazamiento, ¿no? Sí, ya. Que por cierto, creo que aquí estoy. Falta.
Me falta un 4pi aquí. No, bien está. Ya. Entonces, ¿no? Esto en el sistema gaussiano, ¿ya? Entonces, ¿cumple con esto? ¿Qué dicen? ¿Cumple con eso? ¿Cumple con eso? Entonces deberían demostrar, ¿no es cierto? Se debería demostrar que el rotacional del campo eléctrico dado por el LZ y el X que está dado en la página anterior es la derivada con respecto al tiempo del campo magnético. Y entonces, como ustedes podrían demostrar, eso yo no lo he demostrado, se cumple estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, no por el hecho de tener unas ecuaciones de onda que cumplan la solución de onda de los campos electromagnéticos, esa solución cumplen las ecuaciones de Maxwell. Sí, no necesariamente cumplen las ecuaciones de Maxwell como está demostrado aquí, ¿cierto? Eso por un lado, ¿ya? Y calculemos el vector de Poynting, ¿sí? Y calculemos el promedio del vector de Poynting, ¿no es cierto? En un periodo, ¿sí? Y veamos qué componentes desaparecen, ¿sí? Entonces, calculemos eso, ¿no? Si calculamos el vector de Poynting, diríamos, este es el campo eléctrico de manera general y este es el campo magnético, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto? Cuando hacemos el producto cruz entre el campo eléctrico y el campo magnético, me da el vector de Poynting. Y entonces en el sistema gaussiano, el vector de Poynting, como ustedes recordarán, ¿no es cierto? Es este de aquí. Ya, esto es E sobre 4pi de E cruz B, ¿no? Hacemos el producto cruz de E cruz B y nos va a dar esto, ¿ya? Sí, nos va a dar esto, ¿no? Donde el producto del coseno, bueno, del producto del seno por el coseno, al hacer el producto cruz, ¿no es cierto? Los senos por el coseno del mismo argumento, se puede escribir como el seno del ángulo doble, ¿ya? Se puede escribir así. Y entonces, cuando hacemos el promedio, ¿qué pasaría cuando hacemos el promedio de esto de aquí? ¿Qué pasa cuando hacemos el promedio en un periodo de este coseno cuadrado, ¿no es cierto?, que avanza en la dirección Z, y esta energía, ¿sí?, que está avanzando en la dirección Y y en la dirección X. Es decir, ¿no es cierto?, tenemos el láser, ¿sí?, aquí, ¿ya?, y está avanzando en esta dirección. Y entonces lo que nosotros veríamos es que aparte de que tenemos la energía del láser avanzando en la dirección Z, se supone que también tenemos una cierta cantidad de la energía del láser avanzando en la dirección X y en la dirección Y. Sí, también tenemos un vector de Poynting en estas dos direcciones. Sí, aparte aparte del vector de Poynting en la dirección Z, que ya lo escribimos acá. ¿Qué pasa con la energía transportada por este vector de Poynting en promedio? ¿Qué pasa en promedio con estos componentes? José, ¿qué pasa en promedio? Las que no están al cuadrado se desaparecen. Ya se desaparecen, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo explicaría que que la potencia promedio se desaparece? Ah, porque como el láser está solo dirigido en una sola dirección, lo que esperaríamos es que la intensidad la potencia se propague solamente en esa dirección. Ya, pero ¿cómo es que, por ejemplo, es decir, cómo usted le ve, digamos, si tenemos un campo eléctrico y un campo magnético, sí, hacemos el producto cruz, ya,
y nos da este vector de Poynting, ¿no? Que es cómo se mueve la potencia, ¿no? Y estas son ondas electromagnéticas. Entonces, ¿no? Obviamente una parte de las ondas electromagnéticas viajan en esta dirección, ¿sí? Que sería la dirección Z, ¿ya? Y la otra, digamos, estaría viajando así. Pongámosle así, ¿ya? Para que... Eso es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando, es decir, es como que la onda electromagnética viaja para acá y curva y se regresa, y por eso es que en promedio es cero. Digamos, supongamos que este sea mi Sx. Eso es lo que está pasando, José, el mismo. Sí, profe. Igual en el otro plano pasaría con la onda la onda magnética. Ya, ¿y quién hace que se curve entonces esa onda? ¿Quién hace que se curve esa onda electromagnética? ¿Cómo logramos que el rayo láser, que ya está viajando en la dirección X, ¿no es cierto?, luego decida regresar, por ejemplo? Y de manera, ¿no es cierto?, que la potencia promedio es cero. ¿Cómo logramos esto? Imagínense un láser, ¿no es cierto?, un rayo de luz que ya está viajando para allá y de pronto se curva solito y vuelve. ¿Eso es lo que físicamente estaría pasando? ¿Qué dice Jorge? ¿Cree usted, Jorge? Ah, yo lo que recuerdo un poco es que las ondas bueno, la eléctrica y la magnética eran perpendiculares, así que no es que el rayo se curve, sino que su potencia pasa de la onda electromagnética de la onda eléctrica a la onda magnética a medida que se desplaza en el eje Z. Ya, Entonces, yo lo que diría es que el promedio sería cero, pero no coincidirían los ceros de la electromagnética con la eléctrica con la magnética. ya. Ok, entonces, ¿no? Eh, Hay un concepto que vamos a ver a lo largo del semestre que se llama la radiación. Sí, y la radiación básicamente viene dado por esto, ¿no? Supongamos que yo tengo por aquí, por ejemplo, tengo una carga y digamos que la carga tenga esta velocidad que va y viene en esa dirección, ¿no? Y entonces, como va y viene en esa dirección, ¿sí? Emite radiación. Sí, y una vez que los campos electromagnéticos de radiación son emitidos, estos van a continuar viajando. Sí, entonces esto de aquí es radiación, ¿no es cierto? Y lo único que podría modificar la dirección de la radiación sería la interacción, por ejemplo, con la materia, ¿sí? Que haya cargas que, por ejemplo, absorban la energía de la radiación y la vuelvan a emitir y la dispersen. Pero si ya está emitida en esta dirección y estamos en el vacío, la luz va a seguir viajando en esta dirección, no se va a curvar. A menos que se encuentre con la gravedad, también es otra opción, ¿no? Que se curve, ¿ya? Pero si estamos en el vacío, la radiación va a continuar viajando. Entonces, este campo electromagnético que está aquí no puede hacer esto si fuese un campo de radiación, ¿ya? Porque una vez que es emitido, este debería seguir viajando en línea recta, como cualquier rayo de luz. Entonces, este campo, ¿no es cierto? Estos campos electromagnéticos que al hacer un producto cruz me dan este vector de Poynting, que en promedio es cero, ¿sí? No es un campo de radiación. Ya el campo de radiación tal como está planteado, ¿no es cierto? Ha sido generado por aquí de alguna manera y está viajando en la dirección Z. Entonces este rayo láser va a seguir viajando en la dirección Z. ¿Ya? Aquí está enfocado naturalmente, ¿no es cierto?, en esta zona, pero sigue viajando en la dirección Z y los promedios en estas direcciones se anulan, ¿sí? Porque no van a ser campos de radiación, porque la onda electromagnética no podría curvarse, ¿sí? Sin la dispersión, bueno, sin la presencia de materia para que la disperse, por ejemplo. Bueno, no, de todas formas, entonces, al hacer el promedio, si estos dos se hacen cero,
Y el único que se hace diferente de cero es este, ¿no es cierto? Que el coseno cuadrado es 1/2 y este va a ser de manera general la potencia, la intensidad se llama esto, ¿no? El promedio temporal del vector de Poynting, ¿sí? Y esto se llama intensidad de la onda electromagnética. ¿Qué podríamos decir de la intensidad de la onda electromagnética? ¿Qué dice Edison, que acaba de llegar? ¿Qué diría de esta intensidad de la onda electromagnética? Como depende del radio y el radio está elevado a la -1 de, la, de un exponencial, diría que que decae con la distancia del radio. Y así, ¿no es cierto? Entonces, decae con la, y aquí me ha faltado un 2, por cierto, decae con la distancia del radio, ¿no? Es decir, con la distancia radial en cilíndrica, ¿sí? No sé, bueno, usted no estuvo aquí, pero básicamente decae con la distancia radial, ¿no? Y aquí me está faltando un 2. Ya, decae con la distancia radial. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el perfil de onda, ahí estamos viendo claramente que es gaussiano, ¿no? Entonces la intensidad decae exponencialmente con el radio, ¿sí? Y es lo que van a ver, ¿no es cierto? Ustedes se fijan en el perfil de un rayo láser, de un puntero láser, que esté un poquito desenfocado. En el centro es mucho más intenso que en los filos, ¿ya? Y eso es la característica más común de un haz, de un LED, por ejemplo, ¿no? De un LED láser, ¿no? Y entonces este se llama un perfil gaussiano, ¿no? Y lo que se fijan es que si bien el campo eléctrico decae con el exponencial de R cuadrado sobre R sub 0, ¿no es cierto? Tal como está aquí arriba, la intensidad decae con el doble, ¿no? E a la -2 R cuadrado sobre R sub 0 cuadrado. Ya, ese sería el literal B, ¿no es cierto? El literal C, sí, dice, ¿no es cierto? Verifique que los campos transversales no satisfacen la ecuación de onda en el vacío, por lo tanto son solo una expresión aproximada. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, si este de aquí, tal como lo dijimos, satisface la ecuación de onda, ¿no? Entonces, sí, Laplaciano, ¿verdad? Del campo eléctrico, segunda derivada, ¿no? Nos interesa solamente las componentes transversales, sí, y estas van a ser, ¿cierto? Estas van a ser las componentes transversales, ¿ya? Entonces hacemos la derivada, ¿no es cierto? Y nos queda esta cosa, ¿no? De la misma forma podemos hacer la derivada temporal, ¿no es cierto? La segunda derivada con respecto al tiempo y nos va a dar esto. Y ahí si escribimos en la misma forma, nos da esto, ¿no? Sí, entonces, bueno, al reemplazar en la ecuación original, obviamente deberíamos igualar o restar la una de la otra, sí, y bueno, al restar esta cosa de aquí debería ser igual a cero y nos va a dar esto. Sí, y obviamente ninguna de estas cosas que están acá adelante puede ser cero y la única opción, ¿no es cierto?, es que este corchete sea cero, sí, pero este corchete no va a ser cero, ¿ya? De manera general, ¿no? Sí, porque obviamente depende de la posición y todas las demás son constantes. Entonces no cumple con la ecuación de onda. Originalmente habíamos dicho que sí cumple con la ecuación de onda. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? ¿Qué pasó? Habíamos dicho, ¿no es cierto? Tiene esta forma, entonces cumple con la ecuación de onda. Pero ahora resulta que ya no. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cumplió finalmente? ¿Por qué no cumplió? ¿Dónde está el término problema? Cuando ustedes resuelven esto, ¿no es cierto? En la solución de Allenberg de la ecuación de onda,
¿Cuál es la solución general que están suponiendo? ¿Cuál es la solución general que al final construyen? Una solución en función de cosenos y senos. Bueno, esa es una solución particular, ¿no es cierto? Porque al final ustedes dicen mi solución más general, ¿sí? Mi solución más general de la ecuación, ¿cierto? Mi solución más general de la ecuación de onda plana, por ejemplo, ya es una ecuación, ¿no es cierto? Que va a ser una constante por una f1 de z menos b por t, más, ¿no es cierto? Una constante 2 de una f2 de z más b por t, por ejemplo, para una onda que se mueva en la dirección z. Ya, donde, ¿no es cierto? Estas constantes C1 y C2 son tal como decimos, ¿no? Constantes. Sí, al decir que tiene un perfil gaussiano, ya estas de aquí ya no son constantes. Es decir, esta F1 y esta F2 pueden ser cosenos de kz más menos omega t. ¿Ya? Pero estas C1 y C2 son constantes para que la onda sea plana. Sí, cuando esta de aquí ya no es constante, ¿no es cierto? Esta de aquí es el término que me daña mi forma esta, ¿no? Y entonces realmente la ecuación de onda que está plana, bueno, esta ecuación de que está aquí, no cumple con la ecuación de onda, ¿no? Sí, y tome en cuenta, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta que al hacer esto, ¿no es cierto? Como esto se cumple para cada componente, yo no puedo suponer que se compensa esto con las derivadas de los campos en Z, por ejemplo, que los construimos aquí, ¿no? Es decir, nosotros dijimos, para que cumpla las ecuaciones de Maxwell, vamos a completar los campos eléctricos en Z y, ¿no es cierto? Este sería el campo eléctrico neto, que este ya cumpliría en principio las ecuaciones de Maxwell. Sí, va a cumplir las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto? En general, pero aún así no cumple con las ecuaciones de onda. Entonces, estos dos campos, repito, ¿no? Al compensarles ya para que cumpla la divergencia y el rotacional, deben aparecer estas derivadas de los campos eléctricos en Z, ¿no es cierto? Y de los campos magnéticos en Z. Y estas ondas ya no son ondas electromagnéticas transversales, sino que tienen componentes longitudinales. Ya, y entonces estos campos eléctricos y magnéticos cumplen con las ecuaciones de onda. Sí, cumplen con las ecuaciones de Maxwell, así dicho. Por lo tanto, en principio yo esperaría que si ya cumplen con las ecuaciones de Maxwell, cumplan con las ecuaciones de onda. Sí, entonces, ¿no es cierto? Como estas son derivadas en cada eje, sí, yo debo hacer esta ecuación, debe cumplir la ecuación de onda independientemente para la componente en X, para la componente en Y y para la componente en Z. Y entonces, ¿no? Las componentes en X, sí, no pueden cumplir con las ecuaciones de Maxwell y no puedo compensar eso con las componentes en Z porque están en otra dirección, simplemente. Y entonces, toda esta solución que nosotros estamos planteando, ¿no es cierto? O que el libro nos está planteando, esta solución es irreal. No puede existir esta solución de la ecuación de onda. Sí, y entonces esta solución es una solución aproximada. Ya, entonces esta solución de aquí, de esta onda plana que viaja en esta dirección y que tiene un perfil gaussiano como el que está aquí, es una onda plana que es irreal. Realmente esto no puede ser solución de la ecuación de onda. Sí, pero es una forma común en la que se escribe la solución de una ecuación de onda, por ejemplo, de un haz enfocado que tenga un perfil gaussiano. Entonces, la amplitud del campo eléctrico, ¿no es cierto?, varía de forma gaussiana desde el eje del este, ¿no es cierto?, y asumo una onda electromagnética que viaja en la dirección Z. Ya, pero esta solución, digamos, es una solución aproximada y es irreal, ¿sí? ¿Está claro? Según lo que vemos aquí, la onda electromagnética va a transmitir cantidad de movimiento lineal en promedio. ¿Quién me dice?
Transmite la onda electromagnética a densidad de momento lineal. ¿Qué dice Telmo? ¿Transmite? Claro, porque el vector de Poynting no es nulo. Ya, el vector de Poynting no transmite momento, transmite energía. Sí, pero en momento por la velocidad de la luz es el vector de Poynting, así que como el vector no es nulo, el momento tampoco debe serlo. Ya, entonces, ¿no? Como habíamos dicho, ¿verdad? Es decir, son dos cosas que son, es decir, ambas tienen el producto E cruz B como origen, ¿no es cierto? Físicamente son completamente diferentes, ¿sí? Pero sí, ¿no es cierto? Como la densidad de momento lineal, ¿sí? Viene de la dependencia de E cruz B por otra constante, básicamente, si el vector de Poynting en promedio es diferente de cero, la densidad de momento lineal también va a ser diferente de cero, ¿no? ¿Ya? Y entonces la onda electromagnética transmite momento en la dirección Z, ¿sí? Transmite momento en la dirección Z, ¿no? Y tal como su compañero dice, si nos fijamos en esto, ¿verdad? Si nos fijamos en esta ecuación, ¿sí? Y nos fijamos en esta ecuación, ya nosotros podríamos decir, ¿no es cierto?, que si combinamos estas dos, ya la densidad de momento, vamos a escribir eso, ¿no es cierto? La densidad, voy a poner con negro, con, con verde. La densidad de momento, ¿no es cierto?, es igual a 1 sobre 4 pi k sub b alfa de E cruz B. ¿Ya? Esto, ¿no es cierto? Y la densidad energética, ¿ya? Y la densidad energética es esta, ¿no? Es alfa sobre 4 pi km E cruz B. ¿Sí? Y entonces, esto de aquí, ¿no es cierto? Sí, esto es, ¿no es cierto? Alfa sobre 4 pi km de E cruz B. Sí, esa sería la densidad energética, ¿no? La densidad del vector de Poynting, ¿ya? Y completando, naturalmente, que nos va a dar esto. ¿Ya? Y esto de aquí es importante, ¿no? Pues esto de aquí me va a dar, ¿no es cierto? Sí, me va a dar, sí, me va a dar esto, ¿ya? Me va a dar, ¿no es cierto? Esto de aquí, ¿ya? Me va a dar km sobre ke alfa cuadrado, ¿sí? Del vector de Poynting. Y, ¿no es cierto?, en los dos sistemas de unidades que estamos trabajando, tanto en el sistema gaussiano como en el sistema internacional, esto nos va a dar, eh, esto nos va a dar, a ver, aquí me está sobrando algo, sobre 4 pi de alfa, esto nos va a dar, en algún lado me está faltando, me está sobrando un alfa, creo. Bueno, esto nos debería dar eh, S sobre C, ¿ya? Pero no nos está dando porque KM, obviamente, en el sistema gaussiano, ¿no es cierto? En el sistema internacional, mu sub 0 sobre 4 pi, sí, KE es igual 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ¿no es cierto? Y alfa es igual a 1, ¿sí? Y en el otro lado, en cambio, alfa es igual a C, KM es igual a 1, KE es igual a 1, ¿ya?
Y entonces en ambos lados me deberían dar S sobre C, ¿sí? Y entonces tengo alfa de más. Y ya me preocupé porque quiere decir que estas dos ecuaciones están mal, alguna de estas está mal. Dejen verle, a ver, esta deducción. B cruz B. eh, Aquí creo que no hay este alfa. Alfa está de más. Hay que verificar ya. Ya les verifico, sí. Pero revisarán ustedes también. Alfa creo que está de más. Porque este alfa proviene de aquí. Sí. Y este. Ah, no se aparece. Sale de acá. Alfa. Ah, no creo que está bien, no sé. Hay que verificar ya. De todas formas, aquí está un alfa de más. Aquí debería habernos salido algo así. Bueno, aquí debería habernos salido algo así. Ya no sé. Bueno, debería habernos coincidido con esto, ¿no es cierto? Que G es igual a S sobre C. ¿Sí? Y entonces esta fórmula básicamente coincide con la fórmula que ustedes saben para fotones, ¿no es cierto? Que para fotones la relación entre la cantidad de movimiento y la energía viene dada por la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, eh, debería habernos salido algo así. Sí, pero bueno, de todas formas, ni modo. Hay que verificar. Sí, Profe, yo dígame. tengo una pregunta. Entonces, o sea, si esta solución es una solución que no es real, entonces, ¿por qué se la toma como una aproximación? Porque es fácil de escribir y cumple bastante bien con los resultados experimentales. Sí, porque usted dice, ¿no es cierto? Yo tengo un haz, sí, yo tengo una onda electromagnética, ¿ya? Que está viajando hacia acá, sí. Y entonces esta onda electromagnética, ¿no es cierto? Que está viajando en esta dirección, yo lo puedo suponer como una onda plana, ¿no? Entonces digo, puedo suponerle, por ejemplo, como esto, ¿no es cierto? Puedo suponerle como aquí tengo un campo eléctrico y aquí tengo un campo magnético, ¿no? Entonces, de manera general, yo puedo decir esta onda electromagnética es igual a una amplitud, ¿sí? Por el exponencial de kz menos omega t. Ya, esto para la onda que está viajando en la dirección z, ¿sí? Ahora, ¿no? Como la amplitud, como la intensidad no es la misma, esto sería una onda plana ideal, ¿sí? Y esta, por ejemplo, estaría en la dirección x. Pongámosle, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Esta es una onda plana ideal de una onda electromagnética polarizada linealmente en la dirección X, que avanza en la dirección Z y es armónica. ¿Sí? Entonces, en la vida real, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿No es cierto? El láser no es armónico, ¿sí? Sino que si nosotros vemos la intensidad del láser como función de la frecuencia, vamos a ver que tiene un cierto ancho, ¿sí? No es que tiene exactamente un único color, ¿no es cierto? Sino que tiene un cierto ancho. Entonces, por ejemplo, esto digo, ¿no es cierto? Pongámosle, en vez de, pongámosle longitud de onda, el equivalente, ¿no? Entonces digo, este es un láser de 600 nanómetros, pero tiene un ancho usualmente, ¿no es cierto? Los láseres tienen un ancho espectral, por ejemplo, digamos de 0,5 nanómetros, ya, pero tiene un ancho. Pues quiere decir, ¿no es cierto?, que el láser idealmente es monocromático, pero en la realidad no es, tiene un cierto ancho natural. Sí, y entonces este deja de ser cierto primeramente. Ya,
Bueno, el haz, ¿no es cierto? Podríamos decir que está colimado y entonces está enfocado en la dirección Z. Esto también es falso. Sí, esto también es falso, ¿no? No puede existir un haz que sea de esta forma, ¿ya? Y luego digo, empíricamente veo que la intensidad del láser es más grande en la mitad y más pequeño afuera. Y, ¿no es cierto?, coincide bastante bien con esto. Entonces, esta es una forma fácil, ¿sí?, de escribir un frente de onda plano, ¿ya?, que avance en la dirección Z, monocromático, ¿no es cierto?, y que tiene un perfil gaussiano. Es la forma más fácil de escribir, ¿sí?, de describir lo que yo tengo en la realidad, ¿ya? Pero esto de aquí, si bien se ajusta muy bien a la realidad de cómo es que avanza el láser y cómo es su perfil, es una mala solución porque cuando voy a mis ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto?, y voy a mi ecuación de onda, no cumple con la realidad. ¿Está claro? Y no puede cumplir con la realidad, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, aquí dice, aquí ustedes tienen una frontera, ¿sí? Entonces tienen el medio 1 y el medio 2, ¿ya? Y aquí tienen un campo eléctrico en normal 1 y acá tienen un campo eléctrico normal 2, ¿no es cierto? Bueno, un campo eléctrico 1, pongámosle más, no normal. Entonces aquí tienen un campo 1 y acá tienen un campo 2, ya afuera, ¿no es cierto? Y entonces, estos dos campos, acá el campo 2 es 0 y aquí el campo 1 es un campo eléctrico que está en la dirección X. Sí, y entonces aquí, ¿no es cierto?, deberían cumplirse en esta frontera de aquí las ecuaciones de Maxwell, de las condiciones de frontera, ¿no? Entonces, campo normal 1 y campo normal 2 tienen que ser iguales, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Entonces, cuando vemos que cumplen las condiciones de frontera, esta solución tampoco cumple. Sí, pero es una solución que cuando le comparo con la realidad, se compara bastante bien. ¿Está claro? Pero no es una solución real, ¿sí? Porque estrictamente no cumplen las ecuaciones de Maxwell y no cumple las ecuaciones de onda, de una onda electromagnética que avanza en dirección Z. Entonces, la solución real posiblemente es una buena aproximación esta, pero tiene una forma diferente, ¿no? No sé si me hago entender. Sí, profe. ¿Y hay alguna manera para determinar la solución real o ya de Resolver la ecuación plano? de onda, resolver las ecuaciones de Maxwell, digamos. Que, pero bueno, sería lo mismo casi, ¿no? Pues resolver la ecuación de onda para estas condiciones desde la emisión pueden verla, ¿no? Aquí va a estar el diodo, ¿sí? El diodo emisor, ¿no es cierto? Y entonces ahí se va a emitir y entonces este debe cumplir las ecuaciones de Maxwell. Entonces, la solución no la he visto, yo no sé si existiera una solución analítica, imagino que no, sí, pero en principio resolviendo las ecuaciones de Maxwell debería darnos. Ya, entonces, ¿no es cierto? A lo que iba con todo esto es que la realidad es que el láser no es ni plano, ¿sí?, ni monocromático, ni cumple con esta ecuación gaussiana. Pero es la mejor forma y más fácil de describirlo, ¿no? Y al ser físicos, ¿no es cierto?, no al ser matemáticos, no estamos exigiendo una solución exacta de todas las ecuaciones de Maxwell y de las ecuaciones de onda, pero estamos planteando una solución, ¿no es cierto?, aproximada que cumple bastante bien, al menos de manera local, con la interacción con la materia, por ejemplo, que es lo que finalmente me interesará, ¿no es cierto? ¿Cómo es que interacciona este? Por ejemplo, digo, voy a utilizar este láser que está aquí, ¿ya? Voy a utilizar este láser que está aquí para, eh, por ejemplo, para atrapar aquí una partícula, una pinza láser, por ejemplo. Esto está haciendo, bueno, compraron un equipo en el laboratorio de óptica que tenemos en nuestro departamento, compraron una pinza láser, ¿no? Y ahí estaban tratando de atrapar material microparticulado, por ejemplo. Sí, entonces, ¿cómo planteo esta solución para plantear, ¿no es cierto?, cuáles son las ecuaciones de la interacción del campo electromagnético que me permite atrapar una micropartícula o nanopartícula aquí? Pueden ser estas, ¿no? Bueno, de hecho serían estas, ¿ya?
Estas son las que permiten atrapar, por ejemplo. Sí, entonces eso es lo que yo voy a modelar, que no necesariamente será una ecuación exacta, pero es un modelo bastante bueno que me permitirá reproducir los resultados experimentales que estoy viendo, ¿no? Sí, pero no es un modelo exacto. Entonces, esta es una buena aproximación, digamos, cerca de este punto donde está el láser enfocado. Sí, entonces aquí hay campos transversales y necesariamente tienen que haber campos longitudinales para que pueda existir esta solución, ¿cierto? Que no es una solución exacta de las ecuaciones de Maxwell. ¿Está claro? Entonces, siempre como físicos vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a tratar en base de, por ejemplo, resultados empíricos, es decir, mido cómo es la intensidad del láser, ¿no es cierto? Mido cosas así. Planteo una solución empírica, que no necesariamente es una solución exacta de las ecuaciones reales, porque a veces no puedo solucionar y a veces voy al experimento y planteo mi mejor solución. Entonces, ¿no es cierto? No porque aquí, por ejemplo, sí, no porque tengo una función de una posición que sea así, esto es exponencial. Y no necesariamente es un exponencial, ¿no? Pero a lo mejor en una cierta zona de aquí, esta de aquí es aproximadamente una buena cosa, es una solución así. Sí, pero, ¿no es cierto? Si quiero decir que mi solución es exactamente esa, no, sino que en esta zona se ajusta bastante bien. Y es lo que yo hago. Sí, posiblemente esta cosa sea diferente que una exponencial, ¿no es cierto? Si grafico mi exponencial, probablemente es una buena solución aquí y acá diverge. Pero en la zona de interés es una solución buena. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Y hay otro caso como estos, así, donde sea medio raro determinar los campos electromagnéticos? De hecho, es lo más común. Sí, porque Oh, soluciones rayos. analíticas no hay muchas, digamos. Son casos muy particulares, ¿no? La mayor parte tengo que hacer soluciones aproximadas en las zonas de interés. O las soluciones analíticas son realmente bien complejas de verlas o de utilizarlas en la realidad, digamos que estoy viendo, digamos que estoy planteando la interacción de un rayo láser con un átomo. Ya entonces la solución analítica del campo electromagnético es tan compleja que me complicaría la ecuación de Schrödinger. Entonces, ¿qué hago? Simplifico, ¿no es cierto? Entonces simplifico, entonces digo, por ejemplo, supongamos que tengo un átomo aquí, ¿no es cierto? Digo, aquí voy a tener un átomo, ¿ya? Y entonces esto siquiera ya no me interesa porque el átomo es tan chiquito que esto ya le elimino, ¿no es cierto? Digo, esto de aquí para el tamaño del átomo es una amplitud que no varía con la distancia, está en la dirección X y es una onda electromagnética de esta forma, por ejemplo. Ahí sería mi simplificación. Porque ya que sea gaussiano para el tamaño del átomo ya no me interesa, ¿no? Es tan pequeño el átomo que prácticamente la amplitud es constante. Entonces, siempre voy a hacer este tipo de aproximaciones como físico para poder tener una solución aproximada de la realidad y comparar con mis resultados teóricos o con mis resultados y hacer un modelo teórico que se compare con mis resultados experimentales. Sí, y eso es lo que hacemos como físicos, ¿no? Entonces, yo sé muy bien, yo, igual que ustedes como estudiantes, siempre quería obtener la solución analítica exacta, sí, pero no es la realidad de un físico, ¿no? Si no, no nos hubiéramos hecho matemáticos, ¿ya? Entonces, como físicos siempre tienen que ver que si es que no hay una solución analítica exacta, puedo plantear una solución aproximada que funcionará relativamente bien en el rango en el que la solución aproximada sea válida. Y obviamente si me salgo de esos límites, mis resultados teóricos y mis experimentales van a ser diferentes. Pero en los límites de la aproximación seguramente van a ser muy parecidos y puedo tener explicaciones teóricas de tal o cual fenómeno. Eso es lo que hacemos como físicos. ¿Sí? No siempre se va a poder tener una solución exacta, ¿ok? Sí, Bueno, profe, gracias. esa ha sido la clase de hoy. Sí, estaba planteado otro ejercicio que no pudimos hacer. Bueno, lamento el problema que tuve. No sé qué pasó con mi internet y con mis equipos de acá. Pero bueno, esa es, ¿no? Podríamos, bueno, ya voy a ver si nos igualamos de pronto fuera de clases en algún momento y nos veríamos el día de mañana, ¿sí? Ya, profe, hasta luego. Hasta luego. Les vaya bien. Hasta luego.